Estábamos estudiando San Juan y se acuerdan que me gusta hacer pausas. Bueno, pues vamos a hacer una hoy, hermanos. Vamos a hacer una hoy que considero importante por la etapa en la cual se encuentra esta iglesia. Y el título que le hemos dado a la enseñanza de hoy es Pastores y Diáconos. La razón por la cual considero importante esta enseñanza es porque Dios la considera importante, que eso es lo más claro y evidente que tenemos en nuestro corazón. Pero creo que como creyentes, como cristianos, debemos conocer el orden y la estructura que Dios ha dado en su palabra para que nosotros podamos ser edificados en la verdad. Así que vamos a estudiar el 1 de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 15 el día de hoy. Vamos a dar lectura como lo hacemos cada semana, haremos la enseñanza expositiva, vamos a después a orar y posteriormente entramos a la enseñanza. Así que acompáñenme por favor a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 15 y vamos a estudiar el tema de pastores y diáconos, o ancianos y diáconos, u obispos y diáconos, ya que es una palabra intercambiable, la primera de ellas. Pastor, obispo o anciano es lo mismo en el Nuevo Testamento. Bien, amados hermanos, dice así la palabra del Señor, 1 de Timoteo 3, del 1 al 15. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a dejarlo hasta el 15, ya que el 16 nos llevaría otra predicación completa. Oremos. Precioso Padre y Señor, con temor y reverencia una vez más nos reunimos en tu nombre en este lugar, reconociendo y entendiendo, Señor, que todos aquí nos hemos reunido bajo el señorío de Cristo. Y pedimos, Padre, en tu gracia y misericordia, que hables a nuestros corazones y que aún esta enseñanza, aunque no pareciese quizá relevante, nos muestres la gran importancia que ésta tiene para nuestras vidas en Cristo. Señor, permite que esta iglesia continúe creciendo. Y no me refiero en cuestiones numéricas solamente, sino en el entendimiento, en el discernimiento y en el conocimiento de tu palabra. Para que de esta manera, Señor, podamos ser una iglesia fiel, una iglesia firme, una iglesia consistente con tu revelación. Yo ruego, Padre, que uses también mi vida, que puedas usarme, Señor, y que pueda ser yo útil en tus manos. Te ruego por cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, por esta preciosa palabra. Y te ruego por la humildad en el corazón para recibirla, para que la instrucción que tu palabra nos da hoy pueda ser recibida por tu iglesia, y a cada cosa que ésta diga, digamos sí y amén. A ti damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Queremos también dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos sigan a través de la transmisión. Sean bienvenidos. Bueno, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son las tres cartas dentro de las 27 del canon del Nuevo Testamento, conocidas como las cartas pastorales. Esto significa que las instrucciones que el apóstol Pablo redacta o dicta a Timoteo en 2 ocasiones y a Tito en la otra ocasión, tienen el propósito de dejarle ver y saber a sus discípulos el cómo se debe conducir y cómo se deben conducir en la iglesia. Es decir, aún los que vienen hoy por primera vez y quizá vienen con la necesidad de yo quiero que me hablen de Cristo, es importante reconocer y entender, mis amados hermanos, que la iglesia es una iglesia de orden porque Dios es un Dios de orden y Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es un pastor, la cabeza de la iglesia no es alguien que tenga un sacerdocio superior, sino que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y el resto de los creyentes conformamos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuando comprendemos esta parte, entendemos por lo tanto que Dios tiene orden en cómo debe ser la asamblea para la adoración a su nombre. Y por lo tanto, Él da instrucciones precisas y cómo debe de ser el liderazgo, por llamarlo de alguna manera, o el gobierno que debe existir dentro de una iglesia local, para que la iglesia local pueda reconocer a sus líderes, aquellos que están presidiéndolos en la fe, y por lo tanto, en toda humildad y sujeción, también someternos a ellos cuando están haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, que queda claro. Por el otro lado, mis amados hermanos, esto también nos deja ver el cómo reconocer si aquellos que están al frente también han sido llamados por el Señor, si realmente califican delante de Dios para el oficio pastoral o diaconal que se les delegue dentro de alguna iglesia. Es importante aclarar estos conceptos, hermanos, ya que no todo servidor es un diácono, pero todo diácono es un servidor, eso que nos quede claro. Y no todo aquel que enseñe la palabra es pastor, pero todo pastor debe enseñar la palabra, y así sucesivamente. Así que aclarando estos conceptos, vamos a entrar en materia, 1 de Timoteo capítulo 3, junto con Tito 1, que no lo vamos a estudiar, pero es donde encontramos las instrucciones o los requisitos para los pastores. Cómo deben ser los pastores y la iglesia cómo debe observar que aquellos que se dicen pastores frente a nosotros realmente cumplan con los requisitos bíblicos. De la misma manera, los diáconos, los servidores que están, llamémosle en términos actuales o modernos, los líderes dentro de la iglesia que guían a ciertas áreas dentro de la congregación, podríamos decir que están ejerciendo un diaconado, aunque no se le da el nombre todavía o un título o un nombramiento específico, porque no solamente se trata, escuchen, no solamente se trata de servir, se trata de servir correctamente, porque podemos estar anhelando el servicio o podemos estar anhelando el cargo y el título. Son dos cosas diferentes. Si yo anhelo servir, es correcto. Y si el Señor te promueve, gloria a Dios. Pero si lo que yo anhelo es un título, como dijo Jesús, ustedes no quieren que les llamen rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. Porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Cristo mismo. Entonces, nosotros no debemos buscar figurar, no debemos buscar tomar el primer lugar en todos los aspectos dentro de la iglesia, sino que el Señor sea el que obre, el que guíe, el que promueva. Pero una vez que entendamos este capítulo 3 de 1 de Timoteo, aparte de todo lo que he dado ya como introducción, nos vamos a dar cuenta también de cuáles son nuestras responsabilidades como congregantes ante aquellos que nos presiden en la fe. Versículo 1, palabra fiel. En otras palabras, esta es una palabra que proviene del Señor. Si alguno anhela obispado, y reitero, pastorado o el ser anciano, buena obra desea. El llamado al pastorado, hermanos, es algo que se debe anhelar, es algo agradable, es algo bueno y es algo que proviene de un corazón que tiene una motivación correcta en Cristo con el propósito de querer servir a los demás, pero no a todos se concede este don ministerial. Vamos a ir viendo poco a poco esto, hermanos, porque a veces se tiene el concepto o el criterio de que, pues yo ya salí del seminario, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi congregación? ¿Dónde está mi rebaño? Pues no, de entrada ni es tu rebaño, ni es tu iglesia, ni es tu congregación, son de Cristo. Y en segundo lugar,
no te da la facultad de pastorear el que salgas de un seminario. Podrás tener conocimiento, pero quizá no el don de parte del Señor. Y eso es importante aclararlo, porque puede haber hermanos que no tienen ni la primaria y han sido capacitados por el Espíritu Santo para pastorear a la iglesia. Entonces, no define el estudio como tal la eficacia o la veracidad del llamado pastoral, pero sí tiene que existir también, por supuesto, por el otro lado, la perseverancia en el estudio y el crecimiento en el Señor. Eso nos queda claro. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Vamos a analizar primero del 1 al 7, que es el tema de los pastores, ancianos u obispos. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, yo creo que al leer estos requisitos, si lo ponemos uno por uno, nos vamos dando cuenta que probablemente en muchos de ellos ya no tendríamos palomita, quizá, o quizás sí, no lo sé. El punto es, hermanos, que no solamente alguien debe pastorear porque enseña bien, por ejemplo, porque probablemente alguien puede enseñar bien la palabra del Señor, pero trata mal a su esposa, y por lo tanto no califica. Y eso es lo que vamos a ir analizando, porque el modelo de Dios es la edificación de la iglesia sobre la roca que es Cristo y sobre el fundamento de esto que es la palabra de Dios. Tú y yo estamos siendo edificados sobre un fundamento que los apóstoles y profetas nos dejaron, que es la palabra, la revelación bíblica. Nosotros entendemos y creemos que apóstoles y profetas ya no son necesarios en el día de hoy físicamente, porque el legado que ellos nos han dejado se encuentra en las Escrituras. Y por lo tanto es sobre el fundamento que ellos nos han dejado donde se edifica la iglesia, a través de los evangelistas, pastores y maestros. Comprendiendo esta parte, hermanos, vemos que es una buena obra la que se anhela, lo que se desea. Es un buen anhelo de parte del corazón, pero es necesario que sea irreprensible. Lo primero que nos pone aquí, dentro de los requisitos el apóstol Pablo, es que no tenga algo que se pueda recriminar o hablar en su contra. Probablemente digan, bueno, ¿quién calificaría, no? Es como cuando el apóstol Pedro dijo, cuando Jesús dijo, todo aquel que sirva al dinero y sirva a Dios, pues no va a poder entrar al reino de los cielos, porque no puede servir a los dos señores. Y entonces Pedro le dijo al Señor, bueno, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué le preguntó eso Pedro? Porque todo ser humano de alguna manera va detrás de la riqueza de este mundo. Y entonces el Señor ya le dijo, mira, nada es imposible para Dios. Y aquí es lo mismo, hermanos. ¿Cómo podemos llegar a ser irreprensibles delante de Dios? Bueno, tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que caminar delante del Señor obedeciendo su palabra, poniéndola por obra, pero también tenemos que entender una cosa, que a la luz de esto no sería algo que se logre por mérito humano, tiene que ser un llamado del Señor. Porque si nosotros vamos por un momento, y ustedes pueden verlo en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, se van a dar cuenta que el texto dice el apóstol Pablo que Cristo a unos estableció primeramente apóstoles, luego profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces nos damos cuenta que Dios puso un orden dentro de la iglesia y que dentro de este orden está el que la iglesia sea pastoreada y sea cuidada a través de un pastor bíblico. Eso es lo importante. Y al decir pastor bíblico no es aquel que diga que predica la Biblia, sino un pastor que cumple con estos requisitos. Ese es el punto. Irreprensible significa, por lo tanto, que no haya algo que se pueda hablar en su contra, que lo difame, que tenga mal testimonio, como el haber lucrado en algún lugar, haber robado, el golpear a su esposa, el tener un amante, todo ese tipo de cosas, hermanos, que desacreditarían inmediatamente al siervo de Dios, pues son cuestiones que debemos de observar y que por lo tanto debe de haber una vida irreprensible alrededor de su vida. ¿Está diciendo aquí que no sea pecador? No.
porque todos somos pecadores. Lo que está diciendo aquí es alguien que trata de llevar la vida lo más apegada a las Escrituras según las normas del Señor. A su vez nos dice marido de una sola mujer. Probablemente esta es una de las frases o términos que ha despertado dudas a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos. Porque hay quienes piensan, bueno, ¿qué significa eso? Que si alguien estuvo casado antes de venir a Cristo, vino a Cristo ya divorciado, se casó en Cristo y puede ser pastor porque ya tuvo en algún momento otra esposa. La respuesta sería sí, sí puede ser pastor. Claro que puede ser pastor. Porque lo que hizo fue antes de venir a Cristo. Lo hizo en ignorancia, lo hizo en incredulidad. Lo hizo no creyendo y no sabiendo y desconociendo las Escrituras. El punto específico al cual se refiere aquí el apóstol Pablo es que no tenga dos esposas al mismo tiempo, la bigamia, que no exista el adulterio, el que no exista el que comparta con dos personas o más el lecho. Entonces, marido de una sola mujer. Es importante aclarar el concepto, porque muchas veces nos podríamos poner a pensar, bueno, entonces también yo ya estoy en Cristo, estoy con mi esposa, pero como que siento que podría servir mejor al Señor con otra hermana y esas cosas tampoco. Eso es pecado. Y el abandonar a tu esposa para casarte con otra y supuestamente así servir al Señor, eso no es de Dios, hermanos. Y no podemos decir es que lo tuve que hacer porque era el llamado que... No, eso es el llamado del diablo y de tu carne, pero no es el llamado de Dios. Entonces, hay que ser muy claros en estos aspectos, hermanos, porque a veces llegamos a las iglesias, hoy llegó alguien aquí por primera vez y no saben qué tipo de persona es la que está ahí enfrente hablando. O vamos hoy visitamos otra iglesia y no sabemos realmente esto y pensamos que todo es de Dios porque todo el mundo dice amén, porque hay mucha gente y todo está muy bonito y hay música y decimos, pues Dios está aquí. Pero, hermanos, ¿sabían que hay ministerios que son plantados en pecado? Personas en adulterio, que ni aún se han divorciado y ya están con otras personas y plantando iglesias. ¿Y qué creen? Crecen las iglesias. Pero me gusta mucho la frase de Paul Washer que dice, los falsos maestros también son un juicio de Dios para los falsos cristianos. Wow. Entonces, mis amados, es importante entender estas partes de las Escrituras, porque nos dan a nosotros la capacidad de discernimiento de lo que estamos haciendo. Es tu vida espiritual, es tu crecimiento, es tu madurez, es el lugar donde te vas a congregar, donde vas a echar raíces, donde vas a servir, pues tienes que ser diligente en observar cómo está siendo el liderazgo en ese lugar, de qué manera se plantó, se estableció esa iglesia y demás, porque estás llevando allí a tu propia familia. Y yo creo que esto demanda y requiere cuidado y discernimiento de todo cristiano. Así que no podemos decir, Señor, es que no sabía. No, sí sabías porque mi palabra lo dice. El problema es que nunca lo leíste, probablemente. Pero por eso lo estamos haciendo hoy, hermanos, y es tiempo de volver a recapitular este tipo de pasajes para que como iglesia estemos conscientes de cómo debe de ser el establecimiento de futuros pastores y diáconos dentro de la iglesia, porque creemos en ese orden a la luz de las Escrituras. Así que nos dice así. Irreprensible, ya lo vimos. Marido de una sola mujer, espero que ya se haya entendido. Sobrio, es decir, alguien prudente, alguien que no se deja llevar por sus emociones, tranquilo. Es alguien que por supuesto no se deja dominar por ningún aspecto externo, ¿verdad? Algo muy recomendable para los pastores y para los consejeros es que nunca den consejería y que nunca emitan un juicio sin escuchar ambas partes del problema. Si solamente nos limitamos a una parte, vamos a tener solo una parte de la situación, la perspectiva de esa persona, y no podemos emitir un juicio correcto de la circunstancia y no podríamos dar un consejo bíblico alineado a la necesidad. Entonces hay que ser sobrios, no dejarse llevar. Es que es mi hermano, ¿cómo crees que él va a estar mal? La esposa es la que seguramente... No, hay que estar con mucha sobriedad en este asunto, porque se requiere, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros, si hemos estudiado un poquito la Biblia, hemos visto, por ejemplo, los asuntos que le llevaban a Moisés. Si has leído el Antiguo Testamento, te das cuenta que él tenía que lidiar con miles de personas, con el Israel en el desierto durante el Éxodo.
Y llegó un momento que era demasiada la necesidad que había, y su suegro, Jethro, le dio un consejo. Oye, ¿por qué no pones a jefes sobre 50 y sobre 100, que ellos den consejo y cualquier asunto difícil que te lo traigan a ti? Entonces nos damos cuenta que es un modelo bíblico que se va repitiendo a lo largo de la historia, de la misma manera con la iglesia hasta el día de hoy en el siglo XXI. Lo que tenemos que entender a la luz de esto es que el consejo debe de ser dado a la luz de las Escrituras con sobriedad, y el siguiente es con prudencia. Debe de ser prudente. El pastor debe ser prudente, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo saluda? ¿Cómo habla? ¿Cómo trata a una jovencita? Todo eso, hermanos, habla de la prudencia del pastor. Y son cuestiones que nosotros debemos observar. No para decir, lo caché, no, sino para que realmente sepamos que hay un siervo de Dios sirviendo en la iglesia. Y por el otro lado también, si vemos que algo no está bien, con toda la autoridad bíblica poder acercarnos y decirle, hermano, por ejemplo, una hermana ya de edad puede acercarse, hermano, pastor, mire, veo que usted saluda mucho a las hermanitas y pues yo le recomiendo que se guarde. Es un buen consejo. Y probablemente es un pastor joven y que ha ido aprendiendo con el paso de los años y tiene que ir aprendiendo esas cosas también. Y viene una hermana y le dice esto. No, el pastor no tiene por qué, hermano, ¿usted qué va a saber si yo soy el ungido del Señor? ¿Verdad que no, hermanos? Es una cuestión donde él debe ser humilde y reconocer, gracias por el consejo, por algo lo dice, algo observó, ¿no? Y creo que la mayoría de los varones tenemos la mayoría, digo así, a nuestra esposa a nuestro lado, que también nos dice, oye, mira, cuidado, guarda tu corazón y demás. Y es sabio y es bueno, porque estamos cumpliendo con la obra de Dios. No es la obra del pastor fulano, es la obra de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y los pastores no son dueños de la iglesia. Los pastores son solamente supervisores de la grey de Dios. Así que nos dice aquí, prudente, decoroso. Es decir, alguien, no que es decorador, ¿ok? Alguien decoroso nos implica su comportamiento y trato sutil ante las circunstancias. No cerrado, no grosero, no iracundo, sino alguien con templanza, alguien con un espíritu afable, apacible, alguien que es manso, por decirlo así. Hospedador también. Hospedador, que no cierra su hogar en caso de alguna necesidad, en alguna circunstancia. Además, el hospedador no solamente implica el que recibas a alguien en casa, sino que tú seas alguien capaz de recibir a alguien en su necesidad. Eso también es lo que implica. Como por ejemplo cuando alguien está pasando por una situación de enfermedad o una situación de escasez. Podemos decir, sí, voy a orar por ti, o podemos ir a verlo y orar por él. O sea, sí puede haber diferencia en ese acto. También nos dice, apto para enseñar. Yo les pregunto, ¿creen que el pastor debe ser apto para enseñar la palabra de Dios? Claro que sí, porque finalmente esa es su responsabilidad, proveer el alimento para el pueblo de Dios. Así que el pastor tiene esa responsabilidad. Y si es alguien que predica y nadie le entendió, si ni él solito se pone en orden en sus notas o en su enseñanza, o mezcla temas y cuando ves ya está hablando de su trabajo en la semana y dices, es alguien que no es apto para enseñar. Entonces, la enseñanza no solamente es por el otro lado el que enseñe muy bien en términos de le entendí todo lo que dijo lo entendí, pero el problema es que lo que enseñó era falsa doctrina. Eso también hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos discernir la falsa doctrina, iglesia? ¿Como que lo que sientes que está bien y lo que está mal? No, porque sería emoción. Conociendo la palabra de Dios. Para discernir la verdad del error necesitas conocer la verdad. Para poder diferenciar las falsas doctrinas de la correcta necesitas caminar en la correcta. Entonces lo mismo es con la enseñanza, hermanos. Poder discernir que en una iglesia hay un pastor bíblico o el pastorado es bíblico es a través de las exposiciones de la palabra de Dios. Tienen que ser aptos para enseñar. Que el mensaje sea claro, sea preciso, sea contundente, que cumpla su propósito, que sea de 2 horas y media como hoy, y todo ese tipo de cosas que nos agradan. ¿Qué, hermanos?
Por ahí leí una frase que dice, si dura más de una hora la prédica, estamos ya cansados, aburridos, ya nos queremos parar, pero la película de Netflix de 2 horas, ni nos movemos, ¿verdad? ¿Ya vieron? Entonces, debe haber aptitud para la enseñanza. E implica todo esto. El ser alguien capaz de transmitir los principios espirituales de la palabra de Dios, que sean entendibles, digeribles, que todos lo puedan entender, tanto el que tenga aquí una licenciatura en teología y maestría en divinidades, como el que llegó por primera vez. El mensaje debe ser claro y entendido para todos, para que podamos crecer juntos. La responsabilidad del predicador será brindar leche para los más chicos y brindar alimento sólido para los grandes dentro de una misma predicación. Y sí se puede, es parte de la aptitud para la enseñanza. También nos dice el versículo 3, no dado al vino, ni de consagrar, ni de champaña, ni de vinito tinto en diciembre, nada, no dado al vino. Pastor, pero yo sé de pastores que por su cultura, mira, es que son europeos, están tan acostumbrados para la buena digestión, después del corte de carne, tomar su copita de vino. No dado al vino. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo conciliamos tu cultura con la Biblia? No se puede, porque esto es del reino de los cielos, lo demás es de este mundo. Esto es espiritual y celestial y divino, y lo otro es terrenal. No hay manera de conciliar. Entonces somete tu carne y ruega a Dios que puedas tener buena digestión con tu agüita. Sí, hermanos. Ahora, lo que implica el no dado al vino no es tanto el que lo veas con una copa de vino, sino como el hecho de que seas sobrio y que estés siempre en su juicio para dar un buen consejo en todo. Ese es el punto. Que no se deje dominar por nada. Porque ¿qué pasa cuando alguien está bajo la influencia del alcohol? Se inhibe, ¿verdad? Por ejemplo, ya empieza a hacer cosas que no hubiera hecho, a decir cosas que no hubiera dicho en sus 5 sentidos, y por lo tanto está fuera de sí, no está controlándose a sí mismo. Y una de las características de los pastores es que deben de ser sometidos al Señor y dueños de sí mismos, lo que implica el dominio propio en las Escrituras. Por eso es importante, hermanos, conocer estos aspectos, porque, no, pues fíjate, mi pastor sí se toma sus cervezas y... Ok, pero entonces hay que tener discernimiento y cuidado, porque quizá no solamente sea eso, puede haber otras cosas que también lo descalifiquen, y debes tener cuidado del lugar donde te congregas. Ahora, si es un hombre de Dios, te puedes acercar y decirle como congregante: pastor, escuché a un predicador decir que el pastor no debe de tomar. Bueno, si el pastor escucha el consejo y dice, está bien, lo voy a dejar de hacer, pues gloria a Dios. Y si no, bueno, pues también, gloria a Dios también. Pero finalmente tenemos que entender que estas instrucciones se encuentran ¿en dónde? En la palabra de Dios. En lo que conocemos por casi 20 siglos ya, por cuestión de recopilación del Nuevo Testamento, en lo que conocemos como las cartas pastorales. Ni Corintios, ni Colosenses, ni Filipenses, ni Apocalipsis, ni las cartas de Pedro, ni las cartas de Juan, ni los evangelios son conocidas como las cartas pastorales. Y Dios le dio a la iglesia las cartas pastorales por inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en estas 3 cartas, primera y segunda de Timoteo y Tito. Por lo tanto, las instrucciones que están aquí, la iglesia las debe tomar como instrucciones dogmáticas, normativas para la iglesia. Es lo que Cristo quiere para su iglesia y es lo que Cristo estableció para el pastorado y liderazgo de una iglesia local. Entonces no está sujeto a lo que querramos, no está sujeto a lo que tú y yo interpretemos como y sí y no, pero acá funciona y acá no. No, hermanos, esto es lo que dice y así es. Porque el evangelio es perfecto tal cual ha sido revelado, el evangelio no es mejorable, el evangelio es perfecto tal cual ha sido dado, iglesia. Entonces, de igual manera, las instrucciones pastorales son perfectas tal cual están, porque Cristo es el dueño y diseñador de la iglesia suya. No dado al vino, ya lo vimos, no pendenciero o pleitero, que no entre en pleitos, ¿verdad? Debe ser pacificador, conciliador de las cosas. No debe dejarse llevar por la ira, por el enojo. Yo a veces me enojo, me pregúntele a mi esposa.
A veces me enojo, hermanos, pero no debo dejarme dominar por el enojo ni pecar bajo el enojo, porque eso es más grave y tiene que haber control. De igual manera, no debemos dejarnos llevar por cuestiones dentro de la iglesia. ¿Saben? Hay iglesias que padecen y sufren porque hay situaciones que están propensas a causar división dentro de la congregación. Y las divisiones se causan constantemente cuando no hay un liderazgo bíblico en la iglesia. Es la razón por la cual se divide, porque de pronto la iglesia empieza como a oír otras voces y ya no la del pastor que está ahí enfrente, porque no les checa pero no les cuadra, como se dice en contabilidad. En otras palabras dicen, pues sí está hablando de la Biblia, pero no me cuadra con lo que él vive y con lo que él dice y con lo que él hace. Y de pronto otro hermano por allá empieza a predicar y el Señor lo empieza a usar y de repente la iglesia apunta hacia allá. No, ya oíste al hermanito y ya oíste al hermano, y se empieza a causar división dentro de la iglesia. Ahora, dice el apóstol Pablo que es bueno que haya disensión y división entre nosotros, porque así se manifestará los que somos aprobados delante de Dios. Pero también debemos de ser muy cuidadosos de no ser causantes de divisiones cuando la iglesia está siendo una iglesia bíblica. Eso es otro asunto. Hermanos amados, siempre va a existir el que diga, yo lo haría mejor que el pastor. Siempre. Y yo les puedo decir, seguramente sí. Y citaría lo mismo que dijo Spurgeon: cualquiera puede predicar mejor que yo el evangelio. Y miren que lo dijo Charles Spurgeon. Dijo, pero nadie va a predicar un mejor evangelio. Entonces, mis amados, que la contención no sea en contra de la verdad, sino por la verdad, porque nada podemos contra la verdad, dice Pablo, sino por la verdad. No busquemos la división, sino el edificarnos los unos a los otros en amor. Así que no pleitos, no pendencieros, no dejarse llevar de esta manera. De igual forma, no codicioso de ganancias deshonestas. La codicia, que es el 10º mandamiento. Pero aquí en específico nos habla del tema de dinero, porque ¿qué creen? La Biblia habla de dinero. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Los vi muy serios. La Biblia habla de dinero, la Biblia habla de finanzas, la Biblia habla de todas estas cosas. Y no nos vamos a espantar por eso. Porque el problema, y Dios lo revela en las Escrituras, es el amor al dinero, no el dinero como tal. Y por lo tanto, el pastor no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. Fíjense lo que dice ahí, es decir, obtenidas o ganadas de una manera no correcta. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿O cómo se puede evitar? Bueno, en primer lugar, una iglesia bíblica contará con tesorería. Y el pastor no tendrá acceso al dinero físico, o los pastores, sino el hermano o los hermanos que se encarguen de la administración de las finanzas de una iglesia local, como sucede aquí con nuestro hermano Mario. Cualquier cosa de las finanzas, con él. Entonces, dentro de los hermanos que sirven dentro de la congregación, solo estoy hablando en este punto específico, de cómo prevenir problemas, dentro de los servidores cada domingo, cuentan las ofrendas que se levantan en la congregación. Y no las cuenta una sola persona, sino que diferentes personas las cuentan, 2 o 3 personas, y cada domingo son diferentes personas, estando siempre el tesorero y los diferentes sugieres que estén sirviendo o hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay testigos de lo que está pasando dentro de la iglesia en el tema monetario. Y por lo tanto no puede haber una especie de, ay, es que no hay dinero. ¿Cómo es que no? Claro que sí hay, porque yo he sido testigo del conteo de las finanzas. De igual manera, aquí se envía, por lo menos en el chat de la iglesia, los que ya son congregantes recurrentes, se envía un reporte mensual de ingresos y egresos de la congregación, incluyendo la ofrenda que se me da a mí. Entonces, así se establece un patrón y se establece un límite. Y por lo tanto hay transparencia y honestidad. De esta manera, mis hermanos, la iglesia observa esto y hay confianza
en todos los aspectos de la administración y el uso de los recursos dentro de la iglesia. El problema está cuando el pastor no deja que nadie se acerque a las canastas, cuando nadie puede tocar el dinero más que el pastor, cuando el pastor no rinde cuentas a la iglesia de cómo se está usando el dinero, cuando de repente llegó ya con camioneta nueva del año y se la pasa viajando. No. Entonces pasan con esas cosas. ¿Y qué dicen? De seguro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que debe de existir en la iglesia? El cuidado de la misma iglesia y una correcta instrucción a la congregación para que la congregación también sea cuidadosa de su pastor. No estoy diciendo por si se le patina al pastor, no. La iglesia es un cuerpo de fe y es un cuerpo que se guía en confianza. Nosotros comprendemos y entendemos esta parte. Y si en alguna iglesia han lucrado con tu vida, te han fallado, te han decepcionado, te hicieron dar las escrituras de tu casa, la escritura de tu carro, y hicieron y deshicieron y ni siquiera compraron ni construyeron lo que dijeron y el dinero lo usaron para ellos, aún así tú no debes de dejar de confiar en que la obra del Señor sigue y de que realmente sí hay siervos de Dios. Eso es el punto, hermanos. Aunque es difícil sanar un corazón después de algo así, pero el Señor lo puede lograr. Entonces, tenemos que prevenir esto. ¿De qué manera también se puede evitar la codicia de las ganancias deshonestas? En que no haya entradas de dinero más que de manera de ofrenda y en el culto público. Esa es una buena manera. También. Un pastor jamás te va a cobrar por ir a orar por un enfermo. Jamás te va a cobrar por ir a celebrar una boda. Si es algo muy lejos, probablemente le apoyes con los viáticos, eso es otro asunto, ¿vale? No entendí. Muchos lo hacen, sí. Sí, hay pastores que cobran por todo eso, que bueno, le llaman la ofrenda de amor. Pero bueno, están realmente dándole un nombrecito para ocultar la codicia en el corazón. Pero si quien te invita te quiere dar algo, bueno, eso es diferente. Pero tú no debes pedir nada, porque la predicación del Evangelio es gratuita. Debemos presentar el Evangelio gratis, hermanos. Y la iglesia local se sostiene por las ofrendas de los congregantes. Y cuando hay una correcta enseñanza de la ofrenda voluntaria en la iglesia, habrá abundancia, porque hay transparencia en todos los aspectos. Pero cuando las cosas son así medias raras, pues no. Y el problema está en que los pastores codiciosos de ganancias deshonestas despiertan la codicia de la congregación también, a través de los famosos pacta con Dios. Trae a Dios una semilla de 1,000 pesos, porque del tamaño de tu necesidad es el tamaño de tu ofrenda. Te las pintan muy fácil y así te las manejan, y mucha gente lamentablemente cae. ¿Y qué pasa? Despiertan la codicia de la gente. Si yo le doy a Dios, Dios está obligado a devolvérmelo multiplicado, y así sucesivamente. Entonces, hermanos, esto sé que suena chiste, pero probablemente algunos han salido de iglesias así, o han escuchado predicadores así, porque sí los hay. No hay temor de Dios en sus corazones, no hay conocimiento bíblico de los pastores, es decir, no son aptos para enseñar, pero el problema es que la misma congregación tampoco es apta para aprender. Entonces, hermanos, si Dios nos ha sacado de lugares así, démosle gracias. Pero ahora sí honremos los mandatos de Dios en todos los aspectos, incluyendo la ofrenda al Señor. Bien, seguimos. Debe ser también amable, de buen trato, de buen temple, de carisma, ¿verdad? Ahora, probablemente si dices, es que el pastor nunca sonríe, bueno, eso es otro asunto. Puede ser su esencia, su carácter, su forma de ser, pero debe ser alguien amable en su trato, que no rechaza y no desprecia a nadie, etcétera, etcétera. Hermanas, sobre todo, pues cuando llegan por primera vez, cuando no conocemos o cuando se trata de jovencitas, pues procuramos el saludo de mano y no se ofendan, los pastores van a hacer eso.
para cuidar ciertos aspectos y guardar el corazón, porque también está nuestra esposa, porque hay más hermanas, entonces debemos cuidar ciertos detalles. No se sientan como de, ay, ¿por qué a la hermana de allá sí le dio un beso el pastor y a mí nada más me hizo así? En los pastores hay ciertos discernimientos y a veces debe haber cuidado en ciertos detalles por cuidar el corazón también de las jóvenes. Entonces no se sientan lastimadas, ofendidas o cualquier cosa así, sino que realmente es por una cuestión de guardar el corazón, hermanos, pero no es porque no haya cariño o aprecio de parte del pastor hacia la iglesia. También debe ser apacible, calmado, sereno, no avaro por el otro lado, es decir, que esté dispuesto a dar de lo suyo, incluso a no cerrar su corazón cuando hay una necesidad. Y bueno, versículo 4 y 5. Esta es una de las características más importantes, mis amados hermanos, que se requiere y se demanda de los ancianos, pastores u obispos, y es que gobiernen bien su casa. Que gobiernen bien su casa. Y el gobierno de su casa, no solo tienes que ir a su casa para ver cómo están las cosas, se nota en dónde estén, ¿verdad? Y lo hemos citado, porque qué terrible sería que como padre de familia le digas a tu hijo camino, o a tus hijos o a tus hijas, camino a la iglesia, ahorita que estemos en la iglesia quiero que ahí sí se porten bien. Eso indica que hay un factor de debilidad, que no hay honestidad y que no hay disciplina en casa. Y que además les estamos enseñando a los hijos a fingir, actuar o a ser hipócritas dentro de la misma iglesia. Y estamos formando en el corazoncito de los hijos, de las hijas, este sentimiento, y esto no es correcto. Entonces, algo que debe cubrirse o cumplirse es que sean capaces o que seamos capaces de gobernar nuestra propia casa. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Me encanta esta expresión, porque si se dan cuenta, hermanos, en el versículo 2 nos dice que sea marido de una sola mujer. Y que quede claro, hay pastores solteros y que sí son pastores de Dios. Cuando dice, por lo tanto, marido de una sola mujer, no significa, uno, que forzosamente tenga que estar casado, que es lo mejor, es lo ideal, por el tipo de ministerio en el cual se encuentra, el pastorado. Pero si es soltero no hay problema, pero pues finalmente, si es un pastor prudente, va a jalarse a algún hermano piadoso que siempre esté a su lado. Sería bueno. Por el otro lado, no está diciendo, por lo tanto, que si es soltero no puede ser pastor. Entonces, lo que me llama la atención aquí es que cuando habla de sujeción, no está diciendo que sujeta a su esposa. En el versículo 2 nos habló de que sea marido de una sola mujer, porque la instrucción de sujeción de la mujer al marido es de Dios a la mujer. Hermanos varones, Dios no le ordena al varón que sujeta a su esposa, que la someta. Cristo le ordena a la mujer someterse al marido. Entonces, es entendible que si un hombre, digámoslo así, ha cumplido del 1 al 4, pues la mujer va a estar sometida porque es un hombre de Dios. Esa parte dirían, ya la damos por hecho. Entonces Pablo ahora brinca y dice, pero los hijos que estén en casa de los pastores tienen que respetar, honrar todo lo que tenga que ver con la autoridad de sus padres y todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, en Tito nos modifica un poco la estructura de esto y nos dice que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución. Hay quienes interpretan que los pastores tienen que tener a todos sus hijos y que todos sus hijos sean convertidos y salvos. Tendríamos un problema con los más bebés, porque no son salvos. Eso desacreditaría inmediatamente al pastor. Entonces no está dando a entender eso, sino que sean sometidos, que sean realmente sujetos a todo lo que implica el gobierno de su padre dentro de la casa. Pastor, y que tiene en casa un hijo con tendencias homosexuales, o que tiene en casa un hijo adicto, o que tiene en casa un hijo fornicario, etcétera, etcétera, el pastor tiene que ejercer esa autoridad con amor, con disciplina y corrección.
Si el hijo se arrepiente, gloria al Señor. Pero si no se arrepiente el hijo, ¿a quién debes honrar primero? ¿A Dios o a tus hijos? A Dios. Entonces, el pastor, puede haber casos así, donde el pastor se ha llevado a tomar decisiones que implican determinar, mostrar a Dios y a la iglesia y a sí mismo que Cristo está por encima de todo antes que los demás, incluyendo su propia familia. Y jamás Cristo te va a decir, me tomaste demasiado en serio. No, al contrario. Él se va a gozar de que hayas tomado en serio su palabra. Así que, hermanos, el gobernar bien la casa implica tener a sus hijos en sujeción. Por supuesto, ser proveedor, por supuesto, suplir para las necesidades, estar ahí para los hijos, pero implica la sujeción de los niños. Porque los niños, ¿qué característica tienen? Que son rebeldes, que son desobedientes. Y por lo tanto, una de las evidencias que nos dejarán ver como congregantes que los pastores son buenos pastores es si pueden tener bajo control su casa. Porque si no pueden tener bajo control su casa, no van a disciplinar y corregir al hermanito o a la hermanita de la alabanza que anda en pecado, por ejemplo. Van a dejar que las cosas sigan, pues total, en casa lo permite. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que hay que ser muy cuidadosos en estos detalles y hacer valer la integridad de Cristo dentro de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, la responsabilidad, y quiero que lo dejemos muy claros a todos los que estamos aquí, es del varón. Varones, hermanos, la responsabilidad es nuestra de tener sujetos a nuestros hijos. La figura de autoridad es la del varón, y la figura de autoridad que tiene tu esposa es la que tú le has delegado como cabeza. Ambos tienen autoridad. No estoy hablando de machismo, ¿ok? Ni me vean raro, hermanos. Estoy hablando de la autoridad bíblica que Dios le ha dado a la cabeza, al varón. Y esa autoridad que el varón tiene es que cuando esté en casa, verdaderamente él es esa cabeza, autoridad y líder espiritual de todos. Y voy a citar una vez más al pastor Paul Washer. Me gusta mucho esta expresión que él dijo. Y dice, cuando yo salgo de casa, mi esposa se encarga de los niños. Y ellos saben que tienen que obedecer. Pero en el instante que yo regreso a casa, ellos son míos. Y esto incluye si todavía faltan tareas, si todavía hay que bañarlos, si todavía hay que hacer otras cosas. Eso incluye, también lo tengo que hacer. Ahora, pero es que mi esposa todo el día no hizo nada. Y quiere que cuando yo llegue, yo haga todo. No, eso tampoco es correcto. Pero si la esposa todo el día estuvo en el quehacer, lavando la ropa, o sea, digo, no estoy diciendo que no te descansaste ni un minuto, pero vamos, si todo el día estuviste con ciertas actividades y llega tu esposo y te puede ayudar con ellas, hermanos varones, tampoco pongamos cara de, yo ya trabajé todo el día. No, hermanos, es necesario también apoyar en el hogar en estas cosas, porque si no, las mamás ya lidiaron con los niños todo el día y el papá llega a lo bonito, al abrazo, el beso y al ver la tele un rato, ¿eh? Y esa parte, ¿qué hace? Ay, mi papi, ay, mi papi, ay, mi papi, ay, mi mamá, ¿no? Y sí pasa, hermanos, sí pasa aún entre los cristianos, no en esta iglesia, pero sí pasa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de estos detalles, porque son lo que Dios demanda en las Escrituras. También nos dice en el versículo 5 que si no sabe gobernar bien su casa, pues ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Entonces creo que este parámetro nos deja muy claro la importancia que Cristo le está dando a este punto. Verso 6, no un neófito, implica alguien sin estudio, sin conocimiento, sin madurez, sin discernimiento o incluso un recién convertido. Hay ciertos movimientos dentro de la iglesia cristiana que inmediatamente promueven a líderes, a personas que tienen 1, 2, 3 meses dentro de la iglesia. Es que ora muy bonito. ¿Y eso qué? Eso no le da la facultad ni lo califica para estar al frente de un grupo, por ejemplo. Entonces, debemos tener mucho cuidado en estos detalles. No debe de ser, por lo tanto, un neófito. No sea que envaneciéndose, pues sí, porque va a pensar que es por su elocuencia, por su conocimiento, por su sabiduría, caiga en la condenación del diablo. Caiga en la condenación del diablo. ¿Qué condenó a Satanás? El orgullo. El orgullo. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso.
Y versículo 7, para cerrar la sección pastoral, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no solo de los de adentro, sino también de los de afuera, con los que conviven. Porque imagínate, ese es tu pastor, le presté dinero, no me ha pagado, o fíjate que me vino a pedir esto y me empeñó algo y pues ni me regresó, y luego me pedí las cosas y me prometió que al día siguiente me traía y tampoco me trajo, y manipulaciones, robos. No, hermanos, no. Pastores que están metidos en las casas de las ovejas una por semana para así librarse la comida. Pastores chismosos. Fíjate que fue a ver a tal hermana y fíjate que está pasando esto y esto y esto. Te lo comento para que ores por ella. Hermanos, pasa, sucede. Entonces, debe haber buen testimonio. Tiene que haber en nosotros un buen testimonio de los de afuera también, para que no caigamos en descrédito. Versículo 11, los diáconos. Los diáconos no son siervos de segundo nivel, no son en segunda norma o en segundo lugar. Es un oficio diferente. El pastorado es un oficio, hermanos. El pastor, reiteramos, no es dueño de la iglesia. Según Hebreos 13, 17, la iglesia sí se sujeta a los pastores, sí rinden cuenta a los pastores. Los pastores rinden cuenta a la iglesia a través de su testimonio, de su vida y de ser observados a la luz de estos requisitos. Pero tenemos que entender que los diáconos son la parte más operacional y funcional dentro de la iglesia. Si nosotros recordamos, en Hechos capítulo 6, se escoge el precursor del modelo diaconal. Aunque dice ahí el encabezado, elección de los primeros diáconos, no fueron llamados así en ese momento. Pero, de alguna manera, es la esencia de los que serían los diáconos más adelante. ¿Qué función tienen los diáconos dentro de la iglesia? Y que incluso, amadas hermanas, hay buenas noticias. Romanos 16 dice que hay diaconisas. La Biblia no dice que hay pastoras, solo de ovejas, pero sí hay diaconisas. Y la razón por la cual no puede haber pastora mujer no es porque sea una cuestión de machismo, sino por una cuestión de orden desde la creación. Y en el capítulo 2, en el anterior de este que estamos estudiando, se dice la razón. La mujer no puede ejercer autoridad ni dominio sobre el varón porque no fue Adán quien pecó primero, sino que Eva incurrió en transgresión. Por lo tanto, ella está bajo autoridad del varón. Eso está establecido desde el huerto del Edén. No es un asunto ni feminazi, ni un asunto que no tenga nada que ver con nuestra cultura. Es un asunto de elección divina. Entonces, los diáconos, asimismo, es decir, al igual que los anteriores, deben de ser honestos. Si el diácono debe ser honesto, pues cuánto más el anciano, ¿verdad? Bueno, honestos, sin doblez. Esto me encanta. Porque no hay nada como la integridad cuando ésta es confrontada. A veces hay hermanos dentro de la iglesia que tienen cierta posición de liderazgo delegada por los ancianos y hacen o dicen algo. Y esto trajo un problema. Y el anciano llama al diácono o al servidor y le dice, hermano, hermana, a ver, ¿qué pasó? Me dijeron esto. Y por temor al hombre, cambian la versión. Cuidado. Debe ser sin doblez. De igual manera los pastores. Dije algo, eso es. Me lo preguntas delante de 50 personas, eso es. No hay de que, no, aquí ya me cohibí y lo voy a cambiar. No, hermanos, no debe haber doblez, sino integridad en el creyente. No importa las circunstancias que estemos pasando, no debe haber doblez. Ese es el punto, de que no se quiebra ante las circunstancias difíciles y cambia de posición. También no debe ser, en este caso, dados a mucho vino. ¿Se dan cuenta la diferencia que maneja con los ancianos? Que a los ancianos les dice no dado al vino y a los diáconos les dice no dados a mucho vino, porque no tienen la responsabilidad de la iglesia, pero sí son responsables dentro de la iglesia. Ahora bien, entonces, ¿no hay problema si toma un diácono? Yo creo, hermanos, que esa pregunta tiene que responderse con otra pregunta. ¿Para qué quieres tomar?
Esa sería mi primera pregunta que yo le haría. Y sin importar lo que responda, de todas maneras nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque si Pablo mismo dijo, si a mi hermano le es ocasión de caer que yo tome vino o coma carne, entonces lo dejo de hacer. ¿Qué sucede con nuestro contexto? Pensemos en México. ¿Qué contexto, qué viene a nuestra imagen cuando vemos a una persona con su copa o con su cerveza? Eso nos implica que está tomando, ¿verdad? Probablemente hay hijos que vieron a sus padres caer de alcohol y siempre la imagen de la botella y la copa. Entonces, ¿qué pasa? Que si estoy sirviendo al Señor y si realmente soy una nueva criatura en Cristo, no tendré necesidad de tomar. Y por lo tanto, por testimonio y por guardar el corazón, escuchen, de otros. Porque Pablo mismo dice, hermanos, hay libertad cristiana. Y la libertad cristiana nos dice, bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, si yo me tomo una copa y sé que ni caigo ni pierdo salvación, ni hago tropezar a nadie, no pasa nada. Y créanme, no pasa nada. Pero el problema está cuando mi conciencia me acusa. Y cuando mi conciencia me dice, esto que estás haciendo puede hacer tropezar o caer a otro. Entonces yo debo decir, si soy fiel a Cristo, entonces no lo haré. ¿Sí me explico? La Biblia no condena el consumo de alcohol. La Biblia lo que condena es lo que se hace bajo sus efectos. Y por lo tanto el creyente debe ser entendido de la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces el creyente ya tiene una necesidad mayor que el poder satisfacer sus demandas naturales, sino que ahora tiene la búsqueda de la satisfacción de su vida espiritual en Cristo. Y por lo tanto las cosas de este mundo ya no son necesarias para saciarnos, ni para satisfacernos, ni para complementar nuestra felicidad. Es que si no me tomo una no estoy feliz, si no me tomo una no acabo bien la noche, etcétera. No, hermanos, en Cristo eso ya no, a menos que no hayas nacido de nuevo. Eso es otro asunto. Bien. Sin embargo, reiteramos, vamos a llamarle así, cristiano nominal es cuando no está ejerciendo el ministerio pastoral. Si hay un cristiano nominal que está consumiendo alguna bebida, en la playa, una cerveza, no está pecando contra Dios y no está pecando contra nadie. Pero si el pastor lo hace, sí, porque puede hacer tropezar a otros. También, hermanos, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, porque ya los diáconos están dentro de las funciones del gobierno de la iglesia. Y por lo tanto, aunque los diáconos sirven bajo la autoridad de los ancianos, los diáconos aún así están siendo ya responsables de ciertas funciones dentro de la iglesia. Y tenemos que cuidar, por lo tanto, que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. También que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean fieles testigos de Cristo y que vivan conforme a la palabra y que sean congregantes asiduos, que estudien, que busquen crecer en la palabra, instruirse más en la palabra del Señor. Y estos, versículo 10, también sean sometidos a prueba primero. El 10 de enero del 2021 se plantó Sendas Antiguas Pachuca. El 11 de enero, por lo tanto, no podríamos decir, ahora tú y tú van a ser diáconos. Pues no. Aquí nos dice la Escritura que tienen que ser sometidos primero a prueba. Un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Quién promueve? ¿El pastor? No, Dios. Él es el que nos deja ver a los que Él levanta y cómo los levanta. Y por lo tanto, observarles a la luz de estos requisitos, tanto pastorales como diaconales. Y pueden ejercer, por lo tanto, el diaconado si son irreprensibles. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este versículo 11 se atraviesa y muchos interpretan que es tanto las esposas de los ancianos como las esposas de los diáconos. Sin embargo, la mayoría, y yo caigo en esa lista, por lo menos en mi parte, no tienen que pensarlo igual, pero considero que está hablando de mujeres que ejercen el diaconado. Dicen
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, lo mismo que aplica para el anciano, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Bueno, yo no soy el pastor, yo sí puedo dejar que mis hijos hagan y deshagan. No, tampoco. Hay una responsabilidad. Ahora, antes de finalizar esto, yo quiero que tengas en mente una cosa, porque probablemente piensas, bueno, me voy de aquí hoy y esto de qué me sirvió. Ya nada más como para entender esto. ¿Qué te parece si esto lo ves desde otra perspectiva? Cuando salgas de aquí, considerar que estos son los requisitos del cristiano maduro. Ese suena mejor. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien, fíjense, los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso. Vean qué privilegio este rol, esta función. Quiero aclarar una vez más, ser diácono no te hace menos que ser pastor, y no ser ni diácono ni pastor y solo un hermano en la iglesia tampoco te hace menos delante del Señor. ¿Ok? Para que quede claro esto, hermanos. Solamente son funciones y roles que Dios delega dentro de la iglesia para que haya orden dentro de la congregación. Así que estos ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Con toda confianza un pastor, a alguien que ya es ordenado diácono y está sirviendo como diácono dentro de la iglesia, que fue probado por unos años, que mostró fidelidad, tranquilamente te puede hablar un hermano que está en una necesidad, te mando al diácono hermano tal, te va a ayudar, te va a servir, va de parte nuestra. Y nada de que llegó y, hermano, nos pidió ofrendas a todos, y no va a pasar ese tipo de cosas, ¿verdad? Esto te escribo, 14 y 15, conclusión. Y aquí está la razón, hermanos, por las cuales también nosotros tenemos que entender que esta enseñanza es importante. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, nada de que, bueno, ¿y quién les dijo cómo se debe llevar la iglesia? Aquí está, hermanos, aquí está. Es para que sepamos cómo debemos conducirnos dentro de la... Y fíjense cómo le llama Dios a la iglesia. Bueno, el Espíritu Santo, que es Dios, a través de Pablo, ¿cómo le llama a la iglesia? La casa de Dios. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna, lo que sostiene, y baluarte, lo que le da valor a la verdad. Así que, hermanos amados, esta enseñanza es importante para que nosotros como iglesia local oremos bíblicamente por el liderazgo de esta iglesia, por los que Dios haya de levantar aún, y a su vez para que podamos observar diligentemente a aquellos que nos están presidiendo en la fe y poderles reconocer si son o no son del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por las instrucciones precisas que dejas en las Escrituras para que podamos discernir la diferencia entre los verdaderos siervos tuyos y los que no, pero a su vez para poderles reconocer dentro de la iglesia y poderles honrar bíblicamente. Señor, oramos por esta iglesia local, oramos por los siervos que sirven y servirán, Señor, que tú has de promover a tu tiempo, conforme a tu voluntad y tu modelo. Oramos, Señor, porque seamos diligentes en esto. Señor, rogamos que como iglesia nos lleves a orar bíblicamente con respecto a esto también, porque vemos que es muy importante para la salud y crecimiento de la iglesia de la iglesia local. Por eso te pido, Padre, que confirmes tu palabra hoy en nosotros, que la selles y que pueda dar fruto para tu gloria. Y de igual manera, Señor, que sin importar si hoy es la primera vez que venimos a una iglesia o tengamos muchos años congregándonos, recordemos la importancia de poder observar estos requisitos también dentro de la madurez de nuestras vidas. Ayúdanos a madurar también en lo individual como cristianos, sin importar si nos das o no un llamado o un título. Lo que importa es que nosotros seamos conformados también a la imagen de Cristo. A ti damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.